Hola, esta semana nos centramos en el desarrollo del gran conflicto en la historia del pueblo de Dios, especialmente en la última parte del Antiguo Testamento, con la Iglesia del Nuevo Testamento. La lección de esta semana destaca dos temas principales. Primero, que como resultado del rechazo de Cristo, Judá perdió oficialmente su identidad política, su condición como nación favorecida, como pueblo especial de Dios, y sufrió así la horrible experiencia de la destrucción de Jerusalén. Y segundo, que Dios estableció su pueblo, el remanente de Israel, e integró así a judíos y a gentiles, y los salvó de los desastres que sobrevinieron a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Dios guió a su iglesia en su misión de proclamar el Evangelio de Jesucristo y de llamar gente de todas las naciones a recibir las buenas nuevas y a unirse a su nuevo pueblo. Así que iniciamos con este resumen y análisis de esta lección número 2 que lleva como título ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Y vamos con nuestro versículo para memorizar. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías capítulo 41, verso 10. Amén. Vamos a hablar algunos datos acerca de Jerusalén. Lo primero que debemos de saber de esos acontecimientos históricos es que Jerusalén fue destruida durante la Primera Guerra Judía, que data en el año 66 al 73 después de Cristo. Nos cuenta que esta guerra estalló cuando Gesio Floro, el reciente nombrado procurador romano de Judea, tomó una gran cantidad de dinero del tesoro del templo de Jerusalén. Los dos principales generales romanos enviados para sofocar la revuelta fueron Vespasiano y su hijo Tito. Ambos se convirtieron más tarde en emperadores. También nos cuenta que la ciudad de Jerusalén comenzó de lleno en el año 70 después de Cristo. Durante la mayor parte del asedio, los defensores de la ciudad se dividieron en facciones y lucharon entre sí, uniéndose solo para rechazar los inminentes ataques de los romanos. Como pueden ver en el video que les seleccioné, Jerusalén estaba protegida por 3 murallas. Las 2 primeras cayeron ante los romanos en abril del año 70 después de Cristo y la tercera fue derribada varios meses después, el 30 de agosto. El templo fue quemado ese mismo día. Y bueno, según el historiador judío Josefo, más de 1 millón de personas murieron durante el asedio de Jerusalén y unas 100.000 fueron llevadas cautivas. Jerusalén y el templo fueron destruidos, y que con ese botín los romanos financiaron la construcción del Coliseo, que fue uno de los monumentos más visitados de Roma. Sin Jerusalén y su templo, el judaísmo sufrió profundos cambios. El centro de la religión judía pasó del templo a sacrificios a la ley. Los saduceos entonces perdieron la mayor parte de su poder y el judaísmo se enfocó en los rabinos. El mismo libro, titulado El conflicto de los siglos, empieza hablándonos en sus 2 primeros capítulos acerca de la caída de Jerusalén. Aunque algunos estudiosos dicen que la destrucción de Jerusalén fue una medida disciplinaria de Dios, ya que los judíos transgredieron la ley y se volvieron inmorales, otros dicen que ellos estaban divididos, etcétera, etcétera. Sin embargo, la Biblia en el Nuevo Testamento ofrece una explicación acerca de la destrucción del templo. Sí, la rebelión, la corrupción moral y social, las luchas internas y la división fueron sin duda factores importantes que condujeron a la caída de Jerusalén y a su destrucción. Pero la situación que causó esta tragedia fue más profunda que estos factores en sí. Varios aspectos importantes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, nos ayudarán a comprender la razón principal de esta desaparición del templo. Y como tema central vemos el rechazo de Cristo, como le decía yo al principio del intro, y del pacto de Dios por parte de los dirigentes de Israel. En primer lugar, el templo original de Israel, construido por Salomón, fue destruido por los babilonios en el año 1586 a.C. La destrucción ocurrió aproximadamente 100 años después de que los israelitas del norte cayeran en apostasía y fueran conquistados por los asirios. La causa de la desaparición de Israel y la destrucción del templo de Salomón por parte de las fuerzas babilónicas
no consistió meramente en la falta de unidad o la decadencia de los hebreos. Israel, el país del norte, desapareció porque rechazó el pacto de Dios y corrió tras otros dioses, tal y como vamos a ver en Primera de Reyes, capítulos de 26 al 33 y Segunda de Reyes 17, de 7 al 23. Sin embargo, aunque Judá tuvo reyes malvados y periodos de idolatría que aumentaron con frecuencia e intensidad con el paso del tiempo, no tiene una política nacional oficialmente para sustituir la religión de Dios por el paganismo. Por esta razón, Dios permitió la destrucción del templo y el exilio temporal de su pueblo como una estrategia de renovación nacional. Por otra parte, los romanos destruyeron el segundo templo en el año 70 después de Cristo, unos 35 años después de que Jesús predijera los dos acontecimientos siguientes. Primero, que Dios quitaría el reino a Judá y se lo daría a otra nación, como vemos en Mateo 21, verso 43, que nos dice: Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y segundo, que la casa de Judá, o sea, el templo, quedaría desolada y completamente destruida, tal y como nos lo indica Mateo 23, verso 38 y Mateo 24, verso 1 y 2. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero ¿cuál es la razón de este doble juicio? Pues bien, los dirigentes de Judá no solamente fracasaron en producir el fruto del reino de Dios, sino que además se negaron a permanecer bajo la jurisdicción y el cobijo de las alas de Dios, tal como nos dice Mateo capítulo 23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como las gallinas juntan a sus polluelos debajo de las alas, pero no quisisteis? En el año 31 después de Cristo, los dirigentes tomaron una decisión oficial, consciente y deliberada, y rechazaron el pacto de Dios y su salvación, y también a su Mesías, tal y como nos dice Mateo 26, 1 al 3, verso 14 y verso 16. Cuando acabó Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Otro punto maravilloso que podemos ver es la gracia de Dios. Dios concedió a Israel y a Judá toda la gracia necesaria para la redención y la restauración antes de permitirle sufrir el castigo por quebrantar su pacto. Y se nos relata que desde las cumbres del monte de los Olivos, Jesús contemplaba Jerusalén, donde resaltaban esas magníficas construcciones del templo, recordando que esa construcción, ese era su orgullo. Dice que cuando ellos miraban hacia el templo y le daba el sol, esa piedra preciosa resplandecía, ese era su orgullo, ¿no? Nos cuenta que el sol poniente doraba la nívea blancura de sus muros de mármol y se reflejaba una torre sin igual, ¿no? ¿Qué hijo de Israel podría pensar, ¿no?, que esas escenas pronto iban a cambiar? Pero, sin embargo, nos cuenta que a Jesús le ocupaban pensamientos, pero de tristeza. Dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. ¡Wow! ¡Qué consejo! Pero ahora está encubierto a tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Gloria a Dios. Esas lágrimas de Jesús eran por los millares de habitantes que iban a ser sentenciados a la destrucción. Dice
que Jesús observaba la historia de más de 1000 años de favor especial y de cuidado protector de Dios manifestado hacia ese pueblo elegido. Jerusalén había sido honrada por Dios más que cualquier otro lugar de la tierra. El Señor había elegido a Sión para habitación suya. Y durante todos esos siglos, los santos, los profetas, dice que habían anunciado esos mensajes de advertencia. Hay un versículo que me gusta mucho, dice, se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 15, y nos dice: a pesar que los hijos de Israel hacían escarnios de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, el Señor había seguido manifestándoseles como Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Y por más que lo rechazaran una y otra vez de continuo, había seguido instándolos con bondad inalterable. Así vamos a nuestro texto, verso 15. Jehová, el Dios de sus padres, les envió constantemente avisos por medio de sus mensajeros, mi parte favorita, madrugando para enviárselas, porque tuvo compasión de su pueblo y de su morada. Siendo que las amonestaciones y las reprensiones habían fallado, Él mandó el más rico don del cielo, el Hijo del mismo Dios. Siendo que las amonestaciones y reprensiones habían fallado, Él mandó el más rico don del cielo, el Hijo de Dios mismo, para exhortar a la ciudad impenitente. Nos cuenta que durante 3 años el Señor de luz y de gloria había caminado entre su pueblo, haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos de Satanás, poniendo en libertad a los cautivos, devolviendo la vista a los ciegos, haciendo que el cojo caminara y el sordo oyera, limpiando a los leprosos, resucitando a los muertos y predicando el evangelio a los pobres. Amén. El Señor, nuestro Dios Todopoderoso, es misericordioso, amoroso, clemente, compasivo, lleno de bondad. Es que nos dice que Él visita la maldad de los padres de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Pero mira cómo dice: y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Por eso nos relata que desde la época de Moisés hasta la destrucción del segundo templo, dice que un lapso de más de 1500 años, Judá experimentó el amor inalterable de Dios. A pesar de todos sus fracasos, Dios lo invitaba a permanecer bajo su pacto y ser transformados por su gracia y su poder. Incluso cuando los líderes judíos finalmente decidieron rechazar a Cristo, Dios le dio más de 35 años antes de ejecutar el castigo. Durante ese periodo de prueba, Pedro, que lo vemos en Hechos, Esteban, también lo encontramos en Hechos, y Pablo, especialmente en Romanos, del 9 al 11, les rogaron que aceptaran a Jesús como el Mesías y que participaran del nuevo pacto de Dios. Pero en lugar de hacer caso a estos llamados, dice que los líderes decidieron rechazar a Cristo y lanzaron una dura persecución contra los cristianos, que culminó con el asesinato de Esteban en el año 34 después de Cristo. Sin embargo, incluso luego de rechazar a Judá como su nación representativa, dice que Dios continuó llamando a los judíos a entrar a su nuevo pacto y ser salvos en su reino. Y el fin de lo que estamos diciendo, a pesar que vamos por la mitad, es que la caída de Jerusalén ilustra el trato de Dios con los pecadores en el gran conflicto. Y por este motivo es fundamental para entender la identidad y la misión de la Iglesia. Además, nos ayuda a comprender la paradoja del juicio, es decir, cómo la misericordia divina puede extenderse a los pecadores y al mismo tiempo satisfacer la exigencia de la justicia divina. Yo le voy a comentar uno de mis textos favoritos, el Espíritu de Profecía, ya que estamos tocando este tema, aunque más adelante vamos a hablar un poquito acerca del santuario de Jesucristo y el santuario celestial. Pero esta frase del párrafo dice que las inteligencias celestiales dice que no pueden comprender cómo Jesús es el sumo sacerdote y también el sacrificio a la vez. Dice que es algo maravilloso, porque cuando nosotros estudiamos el tema del santuario, sabemos que hay un sumo sacerdote, ¿no?, que intercede, y también está el Cordero, ¿no?,
el sacrificio, pero Jesús es las dos cosas a la vez y puede satisfacer esas justicias, esa demanda divina. Es algo maravilloso. Yo le doy gracias a nuestro Jesucristo, nuestro Salvador, ¿no? Que puede compadecerse de nosotros, que intercede por nosotros, no de vez en cuando, sino de una vez y para siempre. Pero también con su sangre expiatoria puede entonces presentarse como un sacrificio totalmente y para siempre. Es algo maravilloso. Pero bueno, vamos a continuar. Continuamos analizando cómo Dios demostró su gracia y su amor en la destrucción del templo, ¿no? Entonces, vemos que por un lado, Dios está lleno de amor, compasión y paciencia y suplica a los pecadores que vuelvan a su reino. Dios no quiere que los pecadores sufran la segunda muerte. Tal y como nos dice este versículo tan importante en Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque habéis de morir, casa de Israel. Qué lindo. Por otra parte, Dios es justo y recto, por lo cual Él no puede tolerar el mal en su presencia. Y sabemos que delante de Él no puede haber ni inmundicia ni injusticia, como leímos en textos anteriores. No obstante, Él respetará la decisión final de quienes deseen seguir su propio camino y abandonen el pacto, la protección y la fuente de vida de Dios. Aún así, Dios dio muchísimas advertencias, ¿no? Para que los pecadores sean conscientes de que morirán si rechazan la protección de su reino y las misericordias de su pacto. Fuera del pacto de Dios no hay gozo, no hay vida, por la sencilla razón de que ningún ser creado tiene vida que no provenga ni se derive de Él. Pero otra maravillosa buena noticia es que a pesar de los contratiempos causados por la traición al pacto, Dios continuó con su plan de salvación y su intervención para resolver el gran conflicto. Dios prometió que Jesús, quien era descendiente de Eva, como dice Génesis 13:15, de Abraham, de David, traería salvación a la humanidad, liberándola del dominio de Satanás y restauraría el reino de Dios en la tierra. Al mismo tiempo, Dios prometió que Jesús, el verdadero Cordero de Dios y el que cumpliría todos los tipos del santuario terrenal, salvaría a la humanidad de la culpa y el poder del pecado. Aunque la historia de la humanidad a veces puede parecer sin dirección y librada de caprichos y artimañas de Satanás, y bueno, de nuestros defectos de carácter, ¿no?, de la naturaleza humana, las Escrituras muestran un claro progreso del plan de Dios y de su promesa de salvación. En el próximo repaso y análisis voy a tratar más acerca del tema de los mártires. Sin embargo, voy a terminar con este último punto, explicando que el santuario terrenal y el sistema de sacrificios eran solo antitipos del sacrificio y ministerio venidero de Jesús. Cuando el primer templo fue destruido y Judá se lamentó por su gloria pasada, etcétera, etcétera, Dios le dijo que la verdadera gloria aún estaba por venir y se manifestaría en aquel a quien el santuario señalaba. Por eso, cuando el segundo templo fue destruido, los cristianos no perdieron la esperanza, al contrario, comprendieron que el santuario terrenal cumplió su misión de señalar a Jesús, su sacrificio y su ministerio de salvación en el verdadero santuario celestial. El tipo se encontró con el antitipo, el símbolo con la realidad. Tras la encarnación, el ministerio, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús, el gran conflicto se focalizó ahora en el santuario celestial. La epístola a los hebreos analiza ampliamente el significado de estos cambios, así Mateo 24 y la destrucción del segundo templo. Y bueno, querido hermano, amigo, oyente que me escucha, aunque para muchos la destrucción del templo es algo triste, ha sido un chasco, una desilusión, etcétera, etcétera, fue precisamente esta compleja interpretación de la destrucción del templo lo que también inspiró la comprensión de la identidad y la misión de la iglesia, porque luego que fuera destruido, los cristianos apostólicos cambiaron su orientación del templo al santuario celestial, superaron el miedo a la persecución, a la muerte, porque experimentaron el perdón de los pecados en el sacrificio de Cristo en la cruz y miraban con fe
al ministerio de Cristo, a la diestra de Dios en el cielo. Sabían que eran el pueblo de Dios, el nuevo Israel, llamado a proclamar su maravillosa salvación a toda la humanidad, atrapada bajo el poder del pecado y la muerte. Compartían su amor, ayudando a la gente que los rodeaba, con los medios que disponían, claro está, y dirigían la atención de los demás hacia el fin del gran conflicto, hacia el fin del sufrimiento y de la muerte. Cuando el Señor regrese, nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, triunfante, y derrote para siempre a Satanás y al pecado. Esta lección está maravillosa y yo te invito a hacer una pequeña oración para que podamos seguir aprendiendo de estas maravillosas lecciones que el Señor nos quiere enseñar, que aún las cosas que parecen negativas o creemos que nos van a destruir, que estamos desilusionados, que vengan nuestras fuerzas, Dios lo utiliza de manera maravillosa. Padre Santo, gracias por tus maravillosas lecciones. Gracias por darnos la oportunidad de poder estudiar, de repasar esa lección y de aprender cada día sobre la historia de la humanidad, el conflicto de los siglos, Señor. Gracias, Padre Santo, y por favor, Señor, que con tu Santo Espíritu podamos ver las cosas que nos quieres mostrar para que podamos, Señor, estar prestos Muchísimas gracias por ver. Hasta aquí nuestro repaso de lección. Nos vemos la próxima semana resumiendo y analizando la lección número 3, que lleva como título La luz brilla en la oscuridad. Bendiciones.